Bien, vamos a continuar, chicos, ahora con esta parte del diagrama de cuerpo libre, donde nos indica que un cuerpo lo debemos, en un todo cuerpo debemos dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él. Muy bien. Entonces vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre este objeto. Tengo una fuerza que sería el peso y tengo otra fuerza que sería la tensión. En este objeto están actuando dos fuerzas. La fuerza de la tensión y la fuerza de su peso. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Tensión y peso. Bien. Continuamos con dos ejemplos más. En este objeto estarían actuando la fuerza del peso y la fuerza de reacción. La pared o el piso está ejerciendo una fuerza de reacción y el bloque está ejerciendo la fuerza de su peso. En esta forma es igual. Entonces diría la fuerza del peso y la fuerza de reacción de la pared. Actúan tres fuerzas. Entonces tengo fuerza de reacción, fuerza del peso y fuerza. Pasamos a los otros dos. En este caso tenemos fuerza de reacción, solo con una flechita mejor. Fuerza de reacción y fuerza del peso. Entonces esta sería R1, esto sería R2 y esto sería peso. En este bloque es lo mismo. Reacción de la pared, reacción del piso y peso de la esfera. Entonces acá tendría reacción 1, por decirlo, reacción 2 y peso. ¿Ok? Entonces borro todos estos dibujos y voy a continuar con lo siguiente. Acá tendría una reacción, otra reacción y el peso. Acá tendría peso, reacción y tensión. Entonces acá tengo reacción 1, peso y reacción 2. Acá tengo tensión, tengo peso y acá tengo reacción. Continuamos. Ya sabes, cualquier duda que tengas me la haces saber a través del WhatsApp. ¿Sí? Bien. Faltaría esta de acá. Donde tengo la reacción de la pared, tengo el peso y tengo tensión. Entonces, colócale sus nombres. Tensión, peso, reacción. Recuerda que un diagrama de cuerpo libre consiste en dibujar todas las fuerzas que aparecen sobre el cuerpo. Ahora sí, pasamos al siguiente capítulo, al siguiente tema, que es equilibrio. Equilibrio es la sumatoria de fuerzas que nos den 0. Pero antes vamos a hacer la descomposición de una fuerza. Es un tema útil que lo vamos a utilizar. Una fuerza es un vector. Por lo tanto, está representada como un vector. Ahora, esta fuerza vectorial que está aquí, lo voy a descomponer en dos. En el eje Y y en el eje X. Entonces, esta fuerza vamos a descomponerla en dos vectores. En el eje Y va a ser F seno de alfa
que vendría a ser esta misma fuerza, y en el eje Y, que vendría a ser esta, F coseno de alfa. Estoy descomponiendo este vector en dos vectores, F coseno de alfa y F seno de alfa. Bien, ¿todo vector se puede descomponer en dos? Sí, utilizando el ángulo que forma con el eje horizontal. Vamos a continuar con un ejemplo. Tengo esta fuerza que es una fuerza de 80, ¿no? 80. Entonces, esta fuerza de 80, que es 80, la voy a descomponer en dos, F1 y F2. ¿Cuánto vale F2? Vale F2 coseno de 30. ¿Cuánto vale F1? Vale F seno de 30. Y aquí vamos a reemplazar los valores de seno de 30 y coseno de 30. Esto ya lo has visto en matemática el año pasado, entonces solo nos quedaría recordar. Seno de 30 es 1/2, coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. 80 con 2 se simplifica y me sale que la fuerza es 40. 80 con 2 se simplifica y me sale que la fuerza es 40 raíz de 3. Vamos a ver más ejemplos durante esta clase y durante la próxima clase, así que solamente te pido que observes muy bien la explicación. Este es un teorema que también lo vamos a utilizar más adelante. Bien, vámonos a un ejemplo de equilibrio. Este ejemplo tengo 50 newtons acá. Entonces, voy a descomponer esta fuerza. 50 newtons. Lo voy a descomponer en dos, en 1 y 2. ¿Observas? Entonces, 50 newtons vamos a descomponerlo en este eje y vamos a descomponerlo en este eje. ¿Y qué ángulo va a ir acá? 37, acá también va a ir 37. Y eso es lo que aparece acá. Obsérvalo bien. Mira. 1 y 2. Tengo el de 50 y tengo el de 50. 50 coseno de 37, 50 seno de 37. Ahora, vamos a aplicar el diagrama de cuerpo libre. Acá está el peso y acá está la normal. ¿Cuántas fuerzas están apareciendo? Fuerza normal, fuerza del peso y F. Entonces tengo en el eje horizontal solamente F y 50 coseno de 37. O sea, F y 50 coseno de 37. Y en el eje vertical está N, está el peso y está 50 seno de 37. ¿Está bien? Aquí estaría en el eje vertical. Voy a continuar. Lo que se hace aquí luego es reemplazar, reemplazamos y obtenemos el valor de la fuerza. Acá sería coseno de 37, es 4/5 y me sale 40. Acá sería seno de 37, es 3/5 y me sale 30. La masa es 1, la gravedad es 10. Multiplicando esto me sale 10. Y la normal sale 40. Y como me piden la suma sería 80. Listo. Espero que lo hayas entendido para que hagas el ejemplo 2. Cualquier duda, me preguntas por el grupo. Ahora vamos a pasar a un ejercicio más sencillo. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. 30, F y 5. Pero acá hay un error, porque 30 es negativo, pero el 5 es positivo. Entonces lo vamos a corregir para que te des cuenta que acá no es menos, sino es más. ¿Y cuánto sería esto? 25. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente problema. Este problema estaba un poquito fácil.
al ejercicio 4 y al ejercicio 5. En el ejercicio 4 voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para determinar cuántas fuerzas aparecen. Este es el peso y esta es la tensión. Entonces yo tengo que tensión y tengo peso. Tensión menos el peso es igual a 0. Para que haya equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser 0. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. El peso es masa por gravedad. La masa es 6, la gravedad es 10. 6 por 10, 60 newton. La tensión es 60 newton. Calcula la tensión. Acá vamos a aplicar sistema de polea. Esta fuerza que está jalando hacia abajo es la misma fuerza que aparece acá. Y esta fuerza de acá es la misma que aparece acá. Y esta de acá es la misma. Entonces, ¿cuántas fuerzas están apareciendo? 5. 5 fuerzas. ¿Ya? Entonces, vamos a revisarlo. Tengo 5 fuerzas que aparecen en forma vertical. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5. Acá también aparece una fuerza y acá también aparece la fuerza del peso. ¿Cuánto es el peso? Si el bloque es 5, el peso será 50 newtons. ¿Por qué? Porque el peso es masa por gravedad. Si la masa es 5, la gravedad es 10, 5 por 10, 50. Entonces, esto es tensión. ¿Cuántas tensiones hay? 5. 5 tensiones, 5 fuerzas de tensión es igual a 50. ¿Cuánto vale la tensión? La tensión es igual a 10. ¿10 qué? 10 newtons. Pero la pregunta es calcular la tensión en la cuerda A. La cuerda A va a ser igual a 2T. Entonces, A es igual a 2T. O sea que A es igual a 2 por 10. O sea que A es igual a 20 newton. Lo que te debes sacar siempre, 20. Muy bien, jóvenes. Aquí nos vamos a quedar hasta la próxima clase.